Hoy en nuestra sección de entrevistas tenemos con nosotras a Angélica Velasco Sesma, filósofa, escritora, investigadora y activista, doctora en filosofía y actualmente profesora de ética y filosofía política en la Universidad de Valladolid y secretaria de la Cátedra de Estudios de Género. Sus investigaciones están centradas fundamentalmente en la ética ambiental, la ética animal y la filosofía ecofeminista, siendo autora y coautora de numerosos artículos y libros sobre el tema. Acaba de participar como ponente en las jornadas organizadas por el ISI, Ecofeminismos y Violencias Sexuales, celebradas el pasado fin de semana en Canarias. Hola Angélica, muchas gracias por ofrecernos tu interesante testimonio. Hola Oti, un placer. Muchas gracias a vosotras por contactar conmigo. Pues vamos a comenzar, si quieres, la entrevista. Y la primera pregunta que queríamos hacerte era que nos explicaras brevemente cómo surge el ecofeminismo, cómo casan o cómo se unen estos dos conceptos de ecologismo y feminismo y qué tienen que ver uno con el otro y por qué son las mujeres una vez más las más vulnerables al destrozo incontrolado del planeta. Bien, el ecofeminismo es una corriente del feminismo que surge en los años 70 del siglo XX, que viene de la realidad de que numerosas activistas y pensadoras feministas empiezan a conectar la situación de degradación ambiental con la situación de opresión de las mujeres. Desde múltiples niveles empiezan a haber diferentes conexiones entre la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres. El caso concreto en el que surge el ecofeminismo es Françoise Dobon, una amiga de Simone de Beauvoir, que observa, ella crea el concepto de ecofeminismo en 1974, porque observa que es necesario que el feminismo incorpora entre sus reflexiones y entre sus luchas la reflexión sobre nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Ella establece el punto de contacto entre feminismo y ecologismo a través de la problemática de la superpoblación, porque ve que la superpoblación es una de las principales causas del deterioro medioambiental, del despilfarro de recursos, y ve que se ha llegado a la problemática de la superpoblación porque se ha negado a las mujeres los derechos sexuales y reproductivos. Observa Françoise Dobon que si a las mujeres se les hubiera concedido el derecho sobre sus propios cuerpos, no hubiera nacido tanta gente, entonces no se hubiera llegado a esa situación. Pero bueno, esta es la primera pensadora ecofeminista, pero luego se han establecido muchos contactos entre la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres. Y, por ejemplo, lo que comentabas de que las mujeres son las principales afectadas por el deterioro ambiental. Por un lado, por una cuestión biológica, porque los contaminantes ambientales se adhieren al tejido adiposo y las mujeres tenemos más grasa en el cuerpo, por lo tanto somos enfermamos más como consecuencia de esta situación insostenible. Y luego por otra cuestión de roles de género, como las mujeres históricamente se han ocupado de, pues por ejemplo, de la limpieza de la casa. Actualmente en los países enriquecidos somos nosotras quienes mayoritariamente nos encargamos de limpiar la casa, por lo tanto estamos más en contacto con productos químicos tóxicos que nos enferman. Y en los países empobrecidos son las mujeres quienes se encargan, pues por ejemplo, de conseguir la leña o de conseguir el agua. Por lo tanto, si hay una situación de degradación ambiental, van a ser las mujeres las principales afectadas. Vale. En tu libro, La ética animal, una cuestión feminista, hablas del androcentrismo de la ética animal. Explícanos un poco este concepto y por qué entiendes que es una cuestión feminista. Vale, el concepto de androcentrismo hace referencia, podemos decir que tiene dos significados que van muy unidos, no se pueden separar. Por un lado, hace referencia al hecho de que el mundo se estructura teniendo al hombre, al varón, como la norma, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en la evolución humana, la imagen que nos viene a la mente es de mono a hombre. Nunca se nos ocurriría crear una imagen en nuestra mente en la que vamos de mona a mujer, ¿no? Esa es una de las partes del concepto de androcentrismo, pero la otra parte, la que es más interesante, es el proceso por el que los valores que tradicionalmente se han asociado a la masculinidad, valores de competitividad, de violencia, de distanciamiento emocional, son los valores que se consideran más importantes, los típicamente humanos. Por eso yo considero que no solo yo, muchas teóricas que han hecho una crítica a los teóricos de la ética animal,
se ve el androcentrismo. ¿Por qué? Porque a la hora de razonar de acuerdo a, teniendo en cuenta la necesidad de respetar a los animales, estos razonamientos han excluido totalmente las emociones. Es decir, se ha dicho, es importante que dejemos de explotar a los animales porque los animales sufren y es negativo causar dolor a un ser que sufre. Es decir, de acuerdo a un razonamiento simplemente, no porque no tenemos empatía respecto a ese animal. Entonces vemos aquí que incluso en movimientos como el movimiento de defensa de los animales, que se supone que buscan acabar con la violencia, que buscan la justicia, siguen reproduciendo esta idea de que las emociones, que son algo asociado a lo femenino, son inferiores, hay que dejarlas de lado. Y con respecto a por qué considero que el tema animal es una cuestión feminista, lo he planteado desde, por ejemplo, Karen Warren es una filósofa ecofeminista de las más importantes y ella plantea que es feminista todo tema que ayude a comprender la situación de opresión de las mujeres. Entonces, desde ahí, nos dice, es feminista la degradación ambiental porque nos ayuda a comprender, lo que te comentaba. Si hay una sequía, pues las mujeres van a estar más oprimidas porque no van a poder desarrollar las actividades de búsqueda de agua, etcétera. Entonces, desde esa idea, yo he entendido que nos ayuda a entender la opresión de las mujeres, ver y atender a la situación de opresión de los animales. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres han sido entendidas como animales. O sea, esto lo vemos a lo largo de la historia del pensamiento. Por ejemplo, el filósofo Kant del siglo XVIII nos dice que la mujer es un animal doméstico, pero esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Claro, si las mujeres son entendidas como animales o más cercanas a la animalidad, ¿por qué? Porque dan a luz, porque amamantan, etcétera, y al mismo tiempo tenemos a los animales inferiorizados y como objetos de explotación, si vinculamos a las mujeres con los animales, ya vamos de acuerdo a esa lógica de inferiorización y explotación. Por lo tanto, entiendo que atender a la idea que tenemos de que los animales son inferiores y por eso podemos dominarlos, nos lleva directamente a ver que es el mismo razonamiento que se ha empleado en el caso de las mujeres. Claro, sí. Está interesante el argumento. Mira, tú perteneces a la red ecofeminista. Coméntanos un poco en qué consiste, si es algo que funciona a nivel nacional, local, de qué manera se podría participar, porque a lo mejor a nuestros oyentes les puede interesar, y si consideras, que entiendo que sí, que es importante organizarnos como ecofeministas. Bien, y empiezo por lo último. Por supuesto que considero que es importante organizarse, ¿no? Claro, como ecofeministas, como feministas, como ecologistas, como animalistas, como desde el movimiento social que militemos, siempre es importante organizarse. También son muy importantes los actos individuales, pero por supuesto que la organización, dados los tiempos que corren, es fundamental. La Red Ecofeminista es un grupo de mujeres que surge hace unos años en Madrid. Primeramente era un grupo bastante reducido, pero ha ido creciendo de forma que ya no solo actuamos a nivel nacional, sino que tenemos también compañeras a nivel internacional, en América Latina especialmente, y somos un grupo que nos organizamos para cursos de formación, de concienciación, para actos y movilizaciones, asistencia a manifestaciones, etcétera. Para participar en la red ecofeminista, tengo que admitir que no tengo muy claro cuál es el proceso, porque sé que hay que ir recomendada por una de las que estamos ya dentro de la red, pero bueno, sería contactar a través de las redes o a través del correo de la red ecofeminista, y la coordinadora Dina Garzón pues contaría toda la información necesaria. Okay. ¿Y en Canarias conoces si existe, si Kika Fumero, la directora vale. Okay. Pertenece a la red ecofeminista. Estupendo. O sea, a través del ICI podemos también contactar a lo mejor, ¿no? Efectivamente. Vale, estupendo. Muy bien. Mira, otra pregunta que queríamos hacerte es ¿qué podemos hacer ante el negacionismo? Que curiosamente además se vinculan los dos negacionismos, el negacionismo de la violencia de género con el negacionismo del cambio climático, del destrozo del planeta. ¿Qué les dirías a esas personas o qué podríamos hacer ante eso, ¿no? Ante esta nueva ola de neomachismo que está surgiendo, ¿no? Vaya pregunta que lo planteas. Complejo, sí. Mira, me viene a la mente, ayer estuve participando en unas jornadas del proyecto de investigación del que formo parte en Madrid,
Y bueno, una compañera expuso la cuestión de las fake news, los bulos y el feminismo, y de cómo, incluso teniendo los datos, pues se niega la existencia de la violencia de género y se creen los bulos. Yo participé con una ponencia sobre pornografía y prostitución y la misoginia y la violencia de género que supone y que existe en estas prácticas de explotación de las mujeres. Y en el debate, un participante negó todo lo que yo había planteado y entendió que el derecho a que tú puedas visualizar en tu casa lo que tú consideres es un derecho amparado por la Constitución y que ahí no se debería entrar. Entonces dijo, claro, mientras no afectes a terceras personas, lo que tú veas no influye. Entonces yo dije, claro, mientras no afecte a otras personas, pero que la prostitución y la pornografía afecta a muchísimos millones de mujeres. Y no hubo forma de hacer entrar en razón a esta persona. Entonces llega un punto en el que quienes tienen una idea preconcebida la van a defender. O sea, yo diría, por supuesto, educación, formación, concienciación, pero desgraciadamente creo que la gente que niega la existencia de la violencia de género, o sea, por mucho, o sea, es algo tan sumamente evidente, tan sangrante, que dices, ¿cómo es posible que lo estés negando? Pues lo niegan. Entonces, lo único que yo creo que se puede hacer es empezar desde la infancia. Porque ya como que igual educación es fundamental, ¿no? Es que es lo que... Claro, la coeducación que hablábamos en las jornadas de la semana pasada. Okay. Mira, y por último, en este contexto bélico no podíamos dejar de preguntarte cómo afecta la guerra a la destrucción del planeta. Se habla bastante poco de este tema también, ¿no? Totalmente. Y mira, Petra Kelly, la cofundadora del Partido de los Verdes Alemanes, que fue una pensadora y activista ecofeminista, que fue asesinada en 1992. Bueno, la versión oficial es que la mató su pareja, pero bueno, hay indicios de que fue tal vez un asesinato por todo lo que ellos trabajaban. Ella era una ecofeminista pacifista que hablaba mucho de esta cuestión, de la cuestión de cómo repercute el militarismo y la guerra a nivel ambiental. Por un lado, por una cuestión de que estás extrayendo recursos que podrían emplearse para cuestiones pacíficas, los estás extrayendo para crear armas, etcétera. Por otro lado, porque estás utilizando, digamos, recursos humanos, es decir, personas con su capacidad que podrían estar empleando su inteligencia para desarrollar labores o prácticas o industrias no violentas, las estás empleando para matar y para destruir. Y luego, por supuesto, todas las personas que van a ser asesinadas, que podrían estar aportando elementos muy valiosos para combatir esta situación. Y, por supuesto, ya si hablamos de la guerra atómica, pues esto hay que explicar. Está claro. ¿Te gustaría hacer algún otro comentario, alguna cosa que te gustaría puntualizar? Vale, pues yo creo que simplemente hablar de la necesidad de que nos organicemos para exigir a nuestros políticos que de una vez por todas se hagan cargo de lo que nos están diciendo los científicos que trabajan en la cuestión ambiental, que se hagan cargo de la responsabilidad y que tomen medidas para para ir por otro camino que no nos lleve al colapso ambiental al que vamos. Y por otro lado, como comentaba, también la necesidad de que asumamos nuestra responsabilidad individual y nuestras decisiones, por ejemplo, en tanto que consumidores y consumidoras vayan hacia prácticas no violentas, que no contribuyamos con industrias que se basan en mano de obra esclava o, por ejemplo, que dejemos de contribuir en la industria de la explotación animal para conseguir un mundo más pacífico. Pues muchísimas gracias, Angélica, una vez más, y la verdad que ha sido muy intenso y muy interesante tu testimonio. Se nos acaba el tiempo, o sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oti, ha sido un placer estar con vosotras.